Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. En la majestuosa ciudad de Lumina, la preparación para la ceremonia anual de la coronación estaba en su punto más alto. Las calles estaban adornadas con cintas y las casas colgaban estandartes de seda que flameaban al ritmo de la brisa suave de la tarde. En el palacio, los sirvientes corrían de un lado a otro, asegurándose de que cada detalle brillara con la perfección que exigía la reina Valeria. Alejandro, un joven sirviente del palacio, había sido asignado al salón del trono, donde se llevaría a cabo la ceremonia. Su tarea era simple pero vital: asegurarse de que el soporte de la corona estuviera pulido y listo para cuando la reina hiciera su entrada majestuosa. La corona misma, una estructura intrincada de oro y gemas, era un antiguo artefacto que se decía contenía magia suficiente para proteger todo el reino. Mientras Alejandro pulía el soporte, sus manos temblaban ligeramente, consciente del peso de la historia que reposaba en su tarea. En su concentración, no notó la presencia de la reina Valeria, quien había entrado en el salón para inspeccionar los preparativos. La visión de ella lo sobresaltó. Su estatura imponente y su mirada penetrante eran suficientes para hacer que el corazón de cualquier sirviente se acelerara. —¿Está todo listo para esta noche? —preguntó la reina con una voz que resonaba con autoridad. —Sí, mi reina —respondió Alejandro, inclinando su cabeza, evitando el contacto visual, un signo de respeto y sumisión. Valeria se acercó para inspeccionar el soporte de la corona, y en ese preciso momento, el destino jugó sus cartas. Un gato del palacio, atraído por el brillo de la corona, saltó repentinamente hacia el pedestal. Alejandro reaccionó instintivamente, tratando de atrapar al animal, pero en su apuro, golpeó el soporte. La corona cayó al suelo con un chasquido sordo y se rompió en varios pedazos. El salón se quedó en un silencio sepulcral. La reina se giró lentamente hacia Alejandro. Sus ojos no reflejaban furia, sino una frialdad que era mucho más aterradora. Alejandro se arrodilló rápidamente, su cabeza bajada, las palabras de disculpa se atropellaban en su boca. —Perdón, mi reina, fue un accidente, no. —Silencio —cortó Valeria. Su voz era baja pero cargada de un veneno mortal. Tu vida, a partir de ahora, me pertenece. Servirás en este palacio bajo mi dominio por 1000 años, como castigo por tu torpeza. Alejandro levantó la vista, el miedo evidente en sus ojos. No había lugar para la misericordia en el rostro de la reina. En un instante, su destino había cambiado irrevocablemente, todo por un simple accidente. Ahora, atrapado en las garras de la reina más despiadada que Lumina había conocido jamás, comenzaba un milenio de servidumbre. A menos que, por alguna casualidad del destino, encontrara la manera de revertir su suerte. Después del incidente en el Salón del Trono, Alejandro fue llevado a las mazmorras del palacio para esperar su sentencia formal. La noticia de su error se había esparcido como un reguero de pólvora entre los sirvientes y cortesanos, todos murmurando sobre el destino que le esperaría al joven que había osado romper la corona real. En la fría y húmeda celda, Alejandro se sentía atrapado no solo por los gruesos muros de piedra, sino también por el peso de su error. La imagen de la corona quebrándose seguía reproduciéndose en su mente, cada fragmento un recordatorio de lo que había perdido. Durante la noche, apenas podía conciliar el sueño, torturado por pesadillas de un futuro incierto y una servidumbre eterna. Al amanecer, fue sacado de la mazmorra y llevado ante la reina Valeria para recibir su castigo oficial. El gran salón del trono estaba lleno, con todos los ojos puestos en él. La atmósfera era tensa, todos los presentes sabían que lo que estaba a punto de suceder marcaría un precedente en el reino. La reina Valeria se sentó en su trono elevado, su figura imponía silencio sin necesidad de palabras. Alejandro fue obligado a arrodillarse en el centro del salón, su cabeza gacha. «Has cometido un error imperdonable, Alejandro», comenzó la reina, su voz resonando en el vasto espacio. La corona no era solo un adorno, sino el corazón de nuestro reino, un símbolo de la estabilidad y el poder que protege a nuestra gente. Alejandro levantó la vista, intentando encontrar un atisbo de compasión en la mirada de la reina, pero solo encontró determinación y desdén. Como tal, continuó Valeria, tu castigo no será solo una simple reprimenda. Quedas vinculado a este palacio y a mi servicio por 1000 años. Un hechizo de vinculación te atará a estos muros, impidiéndote envejecer o morir hasta que tu deuda sea saldada.
Un mago real, vestido con túnicas oscuras, salió de las sombras y comenzó a recitar un encantamiento antiguo. Alejandro sintió una energía fría rodearlo, apretando su pecho, robándole casi el aliento. Cuando el hechizo concluyó, el mago se retiró, dejando a Alejandro con una sensación de pesadez insoportable, tanto física como espiritual. Serás asignado a los peores trabajos, aquellos que ninguno de mis sirvientes desea realizar. Limpiarás las alcantarillas, cuidarás de los enfermos más contagiosos y te encargarás de las tareas más desagradables, dijo Valeria, asegurándose de que su castigo fuera no solo largo sino también humillante. Alejandro, resignado y desolado, fue llevado de regreso a las profundidades del palacio para comenzar su nueva vida como el siervo eterno de la reina. Sin embargo, en su corazón comenzaba a germinar una pequeña semilla de rebelión. Si alguna vez había habido un momento para desafiar el destino, sería bajo estas circunstancias extremas. Quizás, solo quizás, habría una manera de romper el hechizo y recuperar su libertad. Pero para eso necesitaría aliados, y encontrarlos en un lugar tan lleno de miedo y traición sería su primer gran desafío. Los días se convertían en semanas y las semanas en meses. Alejandro se sumergió en la vida de servidumbre más ardua del palacio, tal como la reina Valeria lo había decretado. A pesar de la carga física y emocional, él no dejaba de buscar una forma de liberarse del hechizo que lo ataba a este destino cruel. En su mente no era simplemente un siervo, era un prisionero en una jaula dorada, cada día era una cuenta regresiva en un reloj eterno. Un día, mientras limpiaba los jardines del palacio, una figura vestida en armadura se le acercó. Era Lía, una de las guerreras más respetadas de la Guardia Real, conocida no solo por su destreza en batalla, sino también por su justicia y compasión hacia los de menor rango. A Alejandro siempre le había llamado la atención su fuerza y la manera resuelta con la que se conducía, pero nunca había tenido el valor de hablarle. «Escuché sobre tu sentencia», dijo Lía. Su voz era firme pero llevaba un matiz de simpatía. «Y también sé que no mereces este destino. La corona fue destruida por accidente, no por malicia». Alejandro miró a su alrededor antes de responder, asegurándose de que nadie pudiera escucharlos. «Aprecio tus palabras, pero no veo cómo puedo escapar de este hechizo. Estoy condenado a vivir y servir aquí hasta que la corona sea reparada, y eso parece imposible ahora». Lía se acercó un poco más, bajando su voz a un susurro conspirativo. «Lo que sí te puedo decir es que la corona puede ser reconstruida. Mi ancestro fue uno de los magos que forjó la corona originalmente. Hay leyendas en mi familia sobre cómo la magia de la corona puede ser restaurada con los fragmentos originales y un ritual olvidado». La esperanza brilló en los ojos de Alejandro por primera vez en meses. «¿Y crees que esos fragmentos aún existen?» «Existen», afirmó Lía. «Están dispersos, ocultos en diferentes partes del reino para protegerlos de caer en manos equivocadas. Si estamos dispuestos a buscarlos, podríamos tener una oportunidad de romper tu hechizo». Decididos a tomar acción, Alejandro y Lía empezaron a planificar en secreto. Sus encuentros eran breves y siempre en lugares diferentes para no levantar sospechas. Juntos, recopilaron información sobre la posible ubicación de los fragmentos, utilizando antiguos mapas y diarios encontrados en la biblioteca del palacio. Una noche, bajo el manto de la oscuridad, Lía llevó a Alejandro a una sección restringida del palacio donde se guardaban artefactos antiguos. Entre ellos, encontraron un pergamino desgastado que contenía pistas sobre el primer fragmento. Estaba escondido en las ruinas de Solara, un lugar legendario que se decía estaba protegido por enigmas y peligros místicos. Armados con un nuevo propósito, Lía y Alejandro se prepararon para la primera de muchas jornadas. Sabían que el camino no sería fácil, y que cada paso en la búsqueda podría llevarlos más cerca de la libertad o más profundo en desgracia. Pero la posibilidad de romper el hechizo era un riesgo que estaban dispuestos a correr. Así, bajo el velo de la noche, partieron hacia las ruinas de Solara, esperanzados y temerosos de lo que encontrarían. La noche antes de partir hacia las ruinas de Solara, Alejandro y Lía se reunieron en los establos del palacio para preparar sus monturas y los suministros necesarios para el viaje. La tensión del momento los envolvía, conscientes de que si eran descubiertos, las consecuencias serían severas no solo para ellos sino también para cualquiera que los hubiese ayudado. El amanecer los encontró cabalgando por senderos ocultos, evitando las rutas principales para no llamar la atención.
Las ruinas de Solara estaban situadas en una región remota, conocida por sus vastos bosques y terrenos accidentados que desalentaban a los viajeros más intrépidos. Alejandro, aunque agotado por la incertidumbre y el miedo, se sentía revitalizado por la primera vez desde la maldición. La idea de la libertad, aunque distante, era un poderoso motivador. Lía, por su parte, estaba más familiarizada con el terreno. Su experiencia como guerrera le había otorgado un conocimiento profundo de la geografía del reino y sus secretos mejor guardados. Las ruinas no están lejos ahora, señaló, observando la disminución del follaje y el cambio en el paisaje. Pero debemos ser cautelosos. Las leyendas hablan de guardianes y trampas que protegen el lugar. Cuando llegaron a las ruinas de Solara, el sol estaba alto en el cielo, bañando el lugar en una luz que hacía que las viejas piedras brillaran con un aura casi mística. Las ruinas eran todo lo que las leyendas prometían: columnas rotas que se erguían como los huesos de un gigante caído, arcos sin techo que enmarcaban el cielo, y en el centro, un altar antiguo rodeado de piedras grabadas con runas olvidadas. Alejandro y Lía procedieron con cuidado, examinando cada paso antes de darlo. Alejandro, quien había aprendido algo de la historia y magia antigua gracias a los libros del palacio, intentaba descifrar las runas. «Estos símbolos hablan de pruebas», murmuró. «Debemos demostrar nuestra valía para acceder al fragmento de la corona». No tardaron en descubrir la primera prueba, un enigma grabado en la base de una estatua de un antiguo rey. La respuesta requería conocimiento de la historia del reino, algo que Alejandro había estudiado durante sus días como sirviente en la biblioteca. Con cada enigma resuelto, sentían como el aire a su alrededor cambiaba, como si las antiguas magias aprobaran su paso. Después de varias horas, llegaron al corazón de las ruinas. Allí, protegido por un campo de fuerza mágico, yacía el primer fragmento de la corona. Lía miró a Alejandro, asintiendo con determinación. Juntos recitaron el último encantamiento que Alejandro había descubierto en sus lecturas, enfocando su voluntad en el deseo de reparar la corona y liberar a Alejandro de su condena. Con un destello de luz y una onda de energía que les erizó la piel, el campo de fuerza se disipó. Alejandro extendió la mano, sus dedos temblaban mientras tomaba el fragmento, pesado y frío al tacto. «Lo hemos logrado», dijo, su voz cargada de emoción y alivio. El viaje de regreso fue más ligero, el peso de su éxito les daba nuevas fuerzas. Sin embargo, sabían que esto era solo el principio. Quedaban más fragmentos por encontrar, más pruebas por superar. Pero cada paso adelante era un paso hacia la esperanza, hacia un futuro donde Alejandro podría ser verdaderamente libre. Con el fragmento seguro en su poder, se prepararon para la siguiente etapa de su misión, conscientes de los peligros pero fortalecidos por la victoria. Tras su éxito en las ruinas de Solara, Alejandro y Lía se encontraban de regreso en el reino, ocultando cuidadosamente el fragmento de la corona que habían recuperado. Su triunfo les había infundido un nuevo sentido de propósito y urgencia, pero también eran conscientes de que el camino por delante estaría lleno de más desafíos. Una noche, mientras planificaban su siguiente movimiento en un viejo granero a las afueras de la ciudad, escucharon pasos aproximándose. Rápidamente, se escondieron detrás de unas pacas de heno, observando con cautela. Una figura encapuchada entró, mirando a su alrededor antes de hablar. «No teman, no he venido a hacerles daño», dijo la figura, quitándose la capucha. Era una mujer de mediana edad, con rasgos marcados y ojos inteligentes. Se presentó como Marisol, una miembro del grupo rebelde conocido como los Libertadores, que buscaba acabar con el reinado de la reina Valeria. «Nos hemos enterado de su búsqueda y de su lucha contra la maldición de Alejandro. Los Libertadores desean ofrecerles su apoyo. Tenemos recursos e información que podrían serles útiles», explicó Marisol, extendiendo un mapa sobre una mesa improvisada. Alejandro y Lía intercambiaron miradas, debatiendo si confiar en esta desconocida era una sabia decisión. Tras una discusión, decidieron que la necesidad de aliados era mayor que el riesgo de traición. «Aceptamos su ayuda», dijo Lía, «pero procederemos con cautela». Marisol asintió con comprensión. «Muy prudente». El próximo fragmento se encuentra en la Isla de la Niebla, un lugar rodeado de leyendas y custodiado por criaturas que no son de este mundo. Nuestros barcos pueden llevarlos hasta allí de manera segura. Equipados con el apoyo de los Libertadores, Alejandro, Lía y un pequeño grupo de rebeldes partieron hacia la Isla de la Niebla.
El viaje por mar fue turbulento, con olas que amenazaban con devorar su barco, pero la determinación del grupo los mantuvo firmes. Al llegar, encontraron la isla envuelta en un espeso neblina que hacía casi imposible ver a más de unos pocos metros de distancia. El sonido de las olas chocando contra las rocas y el ulular del viento creaban una atmósfera fantasmal. La leyenda dice que la isla está protegida por el espíritu de la niebla, un guardián que evalúa los corazones de aquellos que pisan su tierra, murmuró Marisol mientras desembarcaban. El grupo avanzó lentamente, guiado por Marisol y las antorchas que llevaban. Pronto, llegaron a un antiguo templo cubierto de enredaderas y símbolos arcanos. El fragmento debe estar dentro, señaló Lía, liderando el camino hacia el interior oscuro y húmedo del templo. Dentro, se enfrentaron a pruebas que medían no solo su inteligencia y habilidad, sino también la pureza de sus intenciones. Enigmas, trampas y desafíos físicos ponían a prueba su resistencia y su voluntad de seguir adelante. Finalmente, llegaron a una cámara donde el segundo fragmento de la corona reposaba en un pedestal iluminado por una luz misteriosa. Alejandro se acercó, y al tomar el fragmento, sintió una oleada de poder y esperanza. Sin embargo, sabía que aún quedaba mucho por hacer. Con 2 fragmentos en su poder, el grupo se preparó para el regreso, sabiendo que cada paso que daban los acercaba más a su objetivo final, liberar a Alejandro y derrocar a la reina Valeria. Con nuevos aliados y renovada esperanza, se embarcaron en el viaje de regreso, listos para enfrentar los próximos desafíos que les esperaban. Con los 2 fragmentos de la corona en su poder, Alejandro y Lía, acompañados por sus nuevos aliados de los Libertadores, se prepararon para la fase final de su misión. La tensión y la expectativa crecían a medida que se acercaban al corazón del reino, donde el último y más poderoso fragmento estaba oculto, según Marisol, en las profundidades del Palacio Real, en una cámara secreta conocida solo por la reina Valeria y sus magos más confiables. Durante las semanas siguientes, planearon meticulosamente su entrada al palacio. La celebración del solsticio de invierno ofrecía la distracción perfecta para infiltrarse sin llamar la atención. Disfrazados de músicos y artistas, Alejandro, Lía y un grupo selecto de los Libertadores se mezclaron con la multitud que llenaba el palacio para la festividad. Mientras la corte se deleitaba con el banquete y la música, Alejandro y Lía se escabulleron silenciosamente hacia las entrañas del palacio. El mapa que Marisol había proporcionado les indicaba una serie de pasajes secretos y puertas ocultas que utilizaban para avanzar hacia la ubicación del último fragmento. Al llegar a la cámara secreta, encontraron el fragmento protegido por un campo de fuerza mágico y custodiado por un dragón espectral, la última defensa de la reina. Alejandro y Lía, ayudados por los conocimientos mágicos que Alejandro había adquirido, trabajaron juntos para calmar al dragón, utilizando un antiguo encantamiento de pacificación que Lía había descubierto en sus investigaciones. Con el dragón apaciguado y el campo de fuerza desactivado, Alejandro tomó el último fragmento. La corona completa brillaba con una luz intensa, sus poderes antiguos resonando con la promesa de liberación y restauración. Juntos, Alejandro y Lía recitaron el ritual para unificar los fragmentos, y la corona se reconstruyó ante sus ojos, despidiendo un fulgor que iluminaba toda la estancia. Sin embargo, su éxito no pasó desapercibido. La reina Valeria, alertada por sus magos, los confrontó en la cámara. «¡Insensatos! ¿Creíais que podríais usurpar mi poder tan fácilmente?», gritó, su voz cargada de ira y desesperación. Una batalla se desató, donde Alejandro y Lía, apoyados por los libertadores que habían seguido sus pasos, lucharon valientemente. La reina, aunque poderosa, estaba superada en número. En un acto desesperado, lanzó un hechizo destructivo hacia Alejandro, pero Lía se interpuso, sacrificando su vida por él. Con la reina finalmente derrotada y el palacio en caos, Alejandro, abrumado por el dolor y la gratitud hacia Lía, colocó la corona reconstruida sobre su cabeza. El hechizo de vinculación se rompió instantáneamente, liberándolo de la maldición milenaria. La corona no solo le otorgó libertad, sino también un nuevo propósito. Alejandro decidió no tomar el trono, sino devolver el poder al pueblo de Lumina, estableciendo un consejo de gobierno formado por representantes elegidos de todos los sectores del reino. Bajo su liderazgo, Lumina entró en una era de paz y prosperidad, recordando siempre el sacrificio de Lía como el catalizador de su renacimiento. La historia de Alejandro y Lía se convirtió en una leyenda, un recordatorio eterno de que incluso en los momentos más oscuros, el amor y el coraje pueden cambiar el destino.
Lumina nunca olvidó a la guerrera que entregó su vida por su reino, y cada año, en el aniversario de la batalla, celebraban su memoria con un festival de luces, llenando el cielo nocturno de Lumina con brillantes farolillos que simbolizaban su espíritu indomable.